Buenas, mis amigos. Les saluda José Hidalgo, creador de la Criminología para la Paz, impulsor de este movimiento que intento hacer para resolver el principal problema que tiene Latinoamérica, que es el delito y la violencia. Y bueno, en Ecuador estamos viviendo momentos espantosos, terribles, que nunca habíamos vivido en esta última quinquenio. Me decía un compañero colombiano abogado, a nosotros nos tomó 30 años llegar al estado de violencia que tuvimos. A México más o menos lo mismo, pero a Ecuador le tomó apenas 5 años llegar al estado de violencia en el que vivimos. Y me puso a reflexionar. Efectivamente, México vivió una guerrilla, Perú vivió una guerrilla, es decir, eran combatientes internos que le habían declarado, por así decirlo, la guerra al Estado, ¿no? El ELN, la FARC y el grupo Tupac Amaro en México, en Perú. Es decir, había guerrillas, ¿no? Es decir, esa violencia justificaba una especie de guerra interna, y ya después la historia pues hizo otra cosa, ¿no? Declarar a los terroristas, se pudo controlar, pero etcétera. Pero eran guerrillas. Lo que nosotros tenemos es una criminalidad que ha tomado segmentos del territorio ecuatoriano y les ha quitado la soberanía. Es decir, el Estado ya no tiene poder ni control sobre ciertos lugares en donde esta criminalidad es la que manda, es la que impone las reglas, es la que hace justicia y es la que tiene, digamos, sometida a la población y el propio Estado. Hemos tenido 14 matanzas aproximadamente, si no es más, en los últimos 2 años. Es decir, ¿cómo llegamos en 5 años a hacer lo que, y corrijo aquí, lo que a Colombia le tomó 60 y a lo que a México 30, 40? ¿No? Es decir, a nosotros nos llegó en 5 años. Pero ¿saben qué es lo que es común? La forma, el medio, el tipo de delito. Y por eso es que yo digo que debe existir una filosofía, una ideología para resolver este problema común, porque son los mismos delitos que se cometen en México, Colombia y Ecuador. Es decir, son franquiciables las formas de cometer el crimen y son exportables y pegan muy bien en nuestros países latinoamericanos. Entonces, creo que ese es un fenómeno que no hemos investigado. Ahora, la pregunta desde el punto de vista de la ciencia de la paz es ¿por qué estas franquicias de métodos, medios, sistemas funcionan tan bien, se acoplan tan bien a los nuevos lugares donde caen? Y creo que ese es el desafío, ¿no?, que tenemos que hacer desde Healing en el Ecuador para poder prevenir un poco que cuando estas franquicias se quieran expandir de esta forma, podamos generar, digamos, una cultura inhibidora de acciones criminales. Ahora, lo cierto es, y es muy importante, que la pobreza sí juega un papel importante en el delito. Señores, el hecho de que yo sea pobre o que alguien sea pobre no lo constituye un potencial delincuente, aunque así se quiera ver, a veces incluso hasta de buena fe, porque hay muchos pobres y la mayoría de pobres no son delincuentes. Pero lo cierto es que
Ya de por sí, que un Estado tenga el 70, el 80%, o el 60, o el 50% de sus habitantes pobres es un tipo de violencia. Sí, porque a estas personas no se dan ni los medios ni las formas para que puedan salir adelante. Ya es una violencia. Esa violencia genera conflictos, generan detonantes, que es aprovechada por estas nuevos medios de vida alternativos a lo que genera el Estado, que son las bandas criminales. Pero increíblemente nosotros pasamos a ser controlados por un Estado formal. Estas personas que se dedican a la delincuencia pasan a ser formados por un Estado formal, a estar organizados bajo leyes de un Estado informal, sí, de un grupo informal. Es decir, el control, por así decirlo, sobre la persona sigue siendo malo. Pero ¿por qué alguien deja vivir en democracia, en libertad, etcétera, para someterse a esto? Simplemente es ambición. Ambición o dejar de sentir hambre. Dejar de sentir hambre. Sería bueno analizar, por ejemplo, las hordas que habían en los antiguos reinos, que eran nómadas y atacaban las poblaciones inicialmente agrícolas. Al final del día se atacaba ¿por qué? Por hambre y ambición. Y yo creo que el hambre y ambición son detonantes para el delito cuando el Estado estructuralmente y culturalmente hace que una pequeña parte de la población sea olvidada, maltratada y digamos no atendida. Esa falta de atención a veces hace que por rebeldía se cometa el crimen. Así que tenemos mucho trabajo que hacer si queremos realmente mejorar estas cosas. Yo creo que la pobreza está doblemente castigada, porque el Estado no te atiende y porque las bandas criminales no son tampoco muy gentiles con los pobres. Aquí los pobres tienen que cerrar sus tiendas, su venta de hot dog, arepas o cualquier cosa que se vende en la calle, porque el pobre que se convierte en delincuente termina siendo muy cruel con el pobre que no lo es. Y fíjense ustedes, ¿no? No es una guerra como se vende, ¿no? Del pobre contra el rico, sino que es precisamente el pobre al quien más castiga es al pobre. Temas para reflexionar, ¿no? Temas para entender. Hay que hacer algo importante. La delincuencia es un fenómeno social estudiable de manera cuantitativa y cualitativa. Yo creo que mientras más ciencia generemos en las Américas para entender este fenómeno desde un punto de vista criminológico, sociológico, etc., y de las investigaciones por la paz, podríamos crear ciertas teorías, pero a su vez también crear soluciones prácticas. Estoy terminando mi libro, Criminología para la Paz, que lo voy a publicar en Amazon, ¿no? Espero que para los que nos siguen, por cierto, estoy muy feliz porque para el tipo de contenido tengo seguidores y reproducciones. Gracias a todos los que lo hacen, y si pueden compartirlo, fantástico. Creo que este es nuestro principal problema, y mientras no lo solucionemos, la pobreza, la miseria, la desatención seguirán siendo la carta de presentación de las Américas, que, como ya dije antes, siendo el continente menos poblado, es en donde más asesinatos, delitos se cometen. Esperemos cambiar esta realidad. Yo tengo un sueño: hagamos de la paz el camino y la guía. Abrazo.